Bendiciones, hoy martes 18 de marzo del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, no os venguéis, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es que nuestra naturaleza humana, carnal, pecaminosa, muchas veces nos sentimos con necesidad de vengarnos. ¿Por qué? Porque encontramos gente que nos hieren, gente que abusan de nosotros, gente que nos humilla, que nos tratan injustamente y por supuesto la naturaleza humana es de ofendernos, de que las personas que nos han ofendido también experimenten lo mismo que nosotros exigimos y eso lo mismo que nosotros sentimos y eso nos lleva a qué, nos lleva a querer tomar la venganza por nuestras manos y no descansamos hasta conseguirla. Eso es lo que evidencia la naturaleza humana. Pero nuestro Padre Celestial nos muestra por medio de su palabra que nosotros no podemos ser ni comportarnos de esa manera, que nosotros no podemos devolver el mal por mal. Al contrario, la escritura, la palabra de Dios nos habla de una visión diferente. Dios nos dice, mía es la venganza, y aunque acepta nuestro deseo humano de venganza, Pablo nos ofrece un camino mejor que el que vemos en el mundo, que el que vemos en las personas. En el libro de Romanos 12, 19, el Señor dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vemos que el Señor nos lleva a que nosotros podamos subir de nivel espiritual. No nos venguemos nosotros mismos, nos dice el Señor. No nos venguemos nosotros mismos, sino que dejemos lugar a la ira de Dios. Porque si hay alguien que es justo, de toda justicia es nuestro Padre Celestial. El Señor ha visto cuando te han estafado, cuánto te han robado, cuánto te han mentido, cuando han dicho una cosa que es totalmente diferente. El Señor lo sabe todo. Tal vez a la gente tú puedes engañar, tal vez a los amigos tú puedes embabucar, pero a Dios jamás. Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él está en todo lugar, Él sabe todo, Él conoce todo y nos lleva por eso a que no nos venguemos nosotros mismos. De hecho, nos da las instrucciones específicas que en lugar de vengarnos, ¿qué debemos hacer? Y dice el libro de Romanos 12:20, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No se ha vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Porque el apóstol Pablo quería llevarnos a que nosotros no tomáramos la venganza con nuestras propias manos, sino que le dejáramos el lugar a la ira del Señor. Y que sí, y la manera como actuar, teníamos que actuar con lo bueno, ¿ok? Aquel te pegó, tú no le puedas pegar. Tú no eres igual a ese tipo de gente. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Por eso el mensaje del libro de Romanos nos viene llevando a la justicia, nos quiere llevar a que nosotros caminemos en justicia, a que no caminemos desordenadamente, ¿ok? Porque Jesús tuvo que ser sacrificado por nuestra culpa, ¿ok? Y somos hechos justos por la fe que Jesús derramó ahí en la cruz del Calvario. Si usted lee los capítulos 9 al 11 del libro de Romanos, usted encuentra cómo los judíos, tras lo cual Pablo les habla y les introduce de esto, cómo los judíos buscaban venganza. Así que por eso el Señor les habla y les dice, así que hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todos los demás versículos de este capítulo 9 y del capítulo 12 detallan cómo debemos vivir como receptores de la misericordia de Dios, que usted y yo tenemos que marcar la diferencia, que no podemos ser iguales con los demás. Y usted ve gente que dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo aborrecen. Hablan de Dios el domingo en la mañana, hablan de Dios cuando van a la iglesia, pero cuando salen de la iglesia se comportan de una manera incorrecta.
hacen cosas que no son, que no le agrada a Dios. Y el mandato de los cristianos es que no nos venguemos, ¿ok? Que fuimos salvados por la gracia de Dios mediante la fe de Jesucristo, y nuestra justicia es un don que es recibido por fe, no por obras, ¿ok? Y que como hijos del Señor tenemos que ser personas que perdonemos, que Dios a través de Cristo nos recuerda que nosotros tenemos que anular, mire, esa naturaleza humana que nos lleva a ser vengativo, y tenemos que emular la naturaleza de Dios, perdonando a los que nos han hecho daño, perdonando a esa gente que solamente vive para hacernos daño, porque hay gente que simplemente no está preparada para ver tu éxito. Hay gente que, mire, no le gusta ver cara bonita, ojo bonito en cara ajena, así de simple. Por eso el apóstol Pablo, cuando le manda la carta a los colosenses, nos le da una recomendación en el libro de Colosenses 3:13, y dice: soportándoos unos a los otros y perdonando unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otra, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Porque el apóstol sabía que nuestra naturaleza era de venganza, y él quería llevarnos a que nosotros viviéramos en justicia. Y nos lo recuerda también en la carta de Efesios, cuando dice en el libro de Efesios 4:32: antes es benigno unos con otros, misericordioso, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Tal vez yo le estoy hablando a gente en esta mañana que me dice: pastora, yo necesito que Cristo venga pronto, porque este hermano me sacó de juicio, porque esta hermanita es terrible, porque esta persona es tremenda, porque después que me prometió algo no lo cumplió, o después que me dijo algo, mire lo que está haciendo, o antes iba conmigo a la iglesia y ahora se ha vuelto mi enemigo. Pues todo eso es bíblico, pero nosotros tenemos que marcar la diferencia. Por eso Jesús insiste aún más en la necesidad de perdonar, y nos vuelve a hablar una y otra vez por medio de los evangelios. Jesús nos habla del perdón, Jesús nos habla del amor, Jesús nos habla una y otra vez. Cuando Pedro se le acercó, le dijo: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y él dijo: hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Porque su norma es el amor hacia los enemigos. El Señor nos enseñó que tenemos que amar a nuestros enemigos, que tenemos que amar a esa gente que no nos ama. Dice el libro de Lucas 6:27: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecí a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo tuyo, no le pidas que te lo devuelve. Y como querréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Yo sé que no es fácil hacer esto, cumplir con esto, porque la justicia de Dios nos lleva a qué, a que nosotros hagamos morir nuestra naturaleza humana, pero la justicia retributiva es la que nos va a llevar a tener el nivel del Señor. Por eso Pablo cita, ¿ok? Y habla que para decirnos que nosotros tenemos que saber que la retribución es del Señor, no de nosotros. De lo que está diciendo Pablo en el libro de Romanos, lo que está citando Pablo en el libro de Romanos, ya estaba escrito en la ley. En el libro de Deuteronomio 32:35, el Señor dice: mía es la venganza y la atribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y a los que les preparado se apresura. Eso es lo que hace Pablo en Romanos, citar lo que dice la palabra en el libro de Deuteronomio. El problema no es nuestra necesidad de justicia retributiva, ¿ok? Es que el problema tal vez que tú tienes que se haga justicia, pero Dios es el único que va a hacer justicia. Si hay algo que usted y yo tenemos que estar seguro, es que Jehová jamás tomará a un inocente por culpable, ni a un culpable por inocente. El Señor se vengará. El Señor sabe de lo que está viviendo. El Señor conoce todo. Y si hay alguien que no se vende, es Dios. Usted puede manipular a la gente que tiene a su lado. Usted puede manipular al pastor, al mentor, al líder, a la gente. Pero a Dios jamás usted y yo lo vamos a poder manipular, porque Dios no es manipulable. Y si hay algo que tenemos que tener claro, los que estudiamos los evangelios, es que mire,
el evangelio no lo podemos usar a nuestra manera, no lo podemos manipular. Usted puede querer interpretar las cosas a su manera, pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos sembrando, con lo que estamos haciendo, con lo que hablamos, ¿ok? Tenemos que saber que nuestro Padre Celestial lo sabe todo. Entonces la venganza es de Dios. Dios se va a encargar de esa gente que nos ha hecho mal. Dios se va a encargar de eso, porque el único que puede llevar a cabo la verdadera justicia sin la mancha de motivos impuros es Dios. Él es el juez supremo. Él no, mire, responde ante nadie, Él está dispuesto a pagar. Por eso muchas veces el Señor me ha dicho, ante esa ofensa, ante esa persecución, ante esa calumnia, hija, callas. Yo solamente te quiero calladita y me mantienen callada. No quiero que hables, no quiero que te defienda, no quiero que responda, porque yo me voy a vengar por ti, porque yo voy a pagar por ti, me dijo el Señor. Y eso es lo que he hecho. Yo te invito a ti en esta mañana que hagas lo mismo, que digas, Señor, tú eres mi vengador, tú eres mi ayudador, tú eres el juez justo de toda justicia. En ti está el poder para ayudar y para derribar. Señor, solamente queremos hacer tu voluntad, de modo que no seremos devorados por el mal, sino que venceremos el mal haciendo el bien, porque tu palabra nos lleva, Señor Padre, a que si nuestro enemigo, Padre, tuviera hambre, le demos de comer, que ascuas de fuego amontonaremos sobre su cabeza, porque tú eres el que te vas a vengar, tú eres el que vas a poner orden. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti, a callar, Dios mío, a Padre de la gloria, a tener la esperanza y la fe, la certeza de que tú eres un Dios justo de toda justicia y tú vas a obrar de manera sobrenatural. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.